Iniciando la grabación, estamos en actualización ministerial, hoy 19 de marzo de 2023 por la gracia de Dios, y nuestro hermano Ever inicia con oración y luego vamos a ver el tema de la teoría del mercado en el estudio de la pluralización religiosa, parte 2. Hermano Ever, con nosotros. Luis, hágame un favor, ponga al hermano Francisco ahorita. Es que tengo aquí, vino mi cuñada y está con el esposo y con los hijos. Están en una peleadera, en unos gritos y se escucha feo eso. Dan en compra, se vienen a matar. Muy bien, entonces le vamos a rogar a nuestro hermano Francisco Román que si nos puede dirigir en una primera oración. Hermanazo Román, con nosotros. Amén. ¿Se me escucha bien? Amén. Amén. Oremos, hermanos. Gracias, Señor, Jehová Dios Padre, le damos por este hermoso día que nos ha regalado, Padre, un día lleno de bendiciones, en el cual, Padre, como iglesia nos hemos reunido para adorarle, glorificarle, Señor. Gracias, Padre, porque desde la mañana, Señor, de que nos levantamos hasta este momento, usted ha estado con nosotros, Señor. Pedimos, Padre, que igualmente, así como nos ha bendecido hasta el momento, nos continúe bendiciendo, Padre, en esta actualización ministerial. Que sea usted dándonos la sabiduría, la ciencia para poder comprender estas cosas, Señor, para poder interpretarlas correctamente, Señor, y saber, Padre, aplicarlas correctamente, Padre, para que podamos entender, Señor, lo que está aconteciendo en el mundo con la pluralización religiosa, Señor, tantas declaraciones de fe que han surgido, Padre, tantas creencias. Ayúdenos, Padre, a saber cómo compartir el evangelio correcto, Señor, la sana doctrina que usted nos ha enseñado, Padre, y que nunca seamos, Padre, desviados, Señor, a falsa enseñanza, a falsa corrientes de doctrina, Señor, sino que sepamos, Padre, a través de este aprendizaje, cómo enseñarles, Padre, el camino correcto, Señor. Le pedimos, Padre, que sea usted llenando de sabiduría a nuestro hermano, dándole palabra correcta, igualmente a cada uno de nosotros, Señor. Pedimos todo esto y le damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermano Román. Y aquí tenemos entonces lo que es el material. ¿Cuántos ya leímos el material? Amén. O no amén, como dicen. Uno, dos, probando sonido. Vamos a ver, aquí voy a compartir. Ahora sí. Ahora sí, muy bien. Entonces, ¿cuánto hemos leído el material, amados hermanos? ¿Sí? Hemos leído el material. En el caso de los... Correcto. Muy bien, hermano Román, ¿ya le envió todo el material? No. Y fíjense que hay una pregunta de evaluación. Como habíamos dicho que lo vamos a evaluar, vamos a hacer una evaluación en esta semana. Hoy terminamos el estudio, entonces en esta semana, en el momento que cada uno de ustedes puedan, lo vamos a hacer la evaluación. Esa evaluación es a través de un formulario de Google, encuestas de Google, y yo le voy a mandar un link para que usted conteste el, en la evaluación. La evaluación tiene dos cosas ventajosas. Número uno, usted puede utilizar el material. Y número dos, va a ser personalizado. La evaluación va a ser especial para cada uno. Va a haber una evaluación que le voy a mandar a la hermana Yadira, para la hermana Yadira y conforme a sus eh, particularidades como estudiante.
Pero al hermano Román yo le voy a mandar un examen matador, como mandaban como mandaban los profesores más. ¡Ah! Entonces, el hermano Román, por ejemplo, y el hermano Ever tienen que prepararse para exámenes matadores. Pero para el hermano Yadira no se tiene que angustiar, estresar. Y la hermana Claudita, pues igual. Entonces cada uno conforme a su rol, a sus cargos y a los objetivos que tienen. Entonces ahí vamos a mandar ese formulario. Entonces ustedes deben de conocer el material con base en las necesidades que tengan en cada cargo para cumplir los objetivos de su cargo. Entonces, por supuesto, en el caso del hermano Román, que hablamos de marketing, ese examen va a estar potente. Entonces, dos cosas, cada evaluación es enfocado, 100%. Y dos, eh, además, usar el material, número dos, personalizado. Recordemos que la EGTC o Estrategia de Gestión de Talento Cristiano dice que la nota mínima es 70 por cada módulo, por cada evaluación. Entonces, si tenemos por debajo del 70, no puede ser. Eso significa una mala noticia. No, es buena. Cuando nos amonestan nos ayudan a mejorar. Entonces 70% es la mínima. Y después tenemos que volver a pasar el mismo material si no lo pasamos. Y dentro de ese formulario vamos a tener una pregunta. Y ya, imagínense, le estoy adelantando la pregunta. La pregunta que yo les voy a hacer, esta sí va para todas, todas las evaluaciones, es la siguiente. Viene el hermano Román, la hermana Yadira, hermana Claudita, hermano Ever. Van a abrir sus formularios de evaluación en esta semana, Dios primero, y van a tener una pregunta potente. Amado hermano, coma, sinceramente, ¿leyó el material? ¿Sí o no? Eso es todo. Todo el material. Y si usted contesta sí, sinceramente, tiene un puntaje potente. Entonces, de esta manera le animamos a que lean todo el material. Esa va a ser una pregunta fácil para todos. Hermano, amado, sinceramente, ¿leyó el material? Va a decir sí o no. Entonces, solo hay que leerlo y ahí ya tiene bastantes puntos extra ganados. Solo con haber dicho sí, lo leí todo. Entonces, vamos a recordar rápidamente lo que tenemos acá en el material. El día anterior vimos... ¿qué estamos viendo? Recordemos que estamos viendo. Estamos viendo una revista colombiana de sociología de la Universidad Nacional de Colombia. Y el material que estamos analizando es por Mauricio Beltrán William, la teoría del mercado en el estudio de la pluralización religiosa. Es uno de las perspectivas de los paradigmas de la sociología que estudia la religión. Entonces nosotros estábamos viendo que aquí se analizan trabajos como Peter Berger y otros, y Bourdieu. Analizamos el día anterior el concepto del campo religioso, dijimos que el campo religioso es como el mercado, donde hay una rivalidad, hay competidores, hay consumidores de bienes religiosos, y ese es el campo religioso según Bourdieu. La génesis del campo religioso, Bourdieu propone de que se inicia con la separación entre sacerdotes y laicos, o los que producen los bienes religiosos y versus los que consumen. También el autor hizo una comparación entre Marx y Weber, hablando de que la religión y las luchas de clases, y que muchas veces la religión sirve a las clases dominantes. Asimismo, explicamos un poco acerca de la dinámica del campo religioso, que muchas veces cuando una religión oficial está aliada con el Estado, entonces se genera un monopolio, pero que la historia nos ha mostrado que hay un proceso desde el monopolio hasta la pluralización o diversidad religiosa. Vimos el día anterior sobre el poder político y el poder religioso, que van de la mano porque la religión genera mucha influencia. Asimismo, nosotros estábamos viendo que Berger habla del monopolio del pluralismo, como lo dijimos, y que por ende es imperativo los resultados.
Ahora nosotros continuamos con la segunda parte, donde nos quedamos. Y el subtema 2.2 es la diversificación y homogenización de la oferta religiosa. Bienvenido, hermano Luis, bendiciones. Entonces vamos a continuar la segunda parte con esto, diversificación y homogenización de la oferta religiosa. Muy bien, en la medida en que las empresas religiosas se ven en la necesidad de considerar las expectativas y necesidades de sus fieles y de Luis, otros potenciales adherentes, con miras a mantener o aumentar sus membresías, los consumidores adquieren cierto poder para incidir en los productos que ofrecen en el mercado o campo religioso, Luis, precipitando cambios en las instituciones. 1, 2, 3, probando sonido. ¿Qué pasó? No se me sí, escucha. disculpa, ¿está compartiendo la pantalla? Ah, correcto, eso me faltaba. Gracias, hermanazo. No había compartido pantalla. Ahora sí, ¿cuántos ven la pantalla? Amén. Excelente, muy bien. Entonces, estamos hablando de la diversificación y homogenización de la oferta religiosa en ese proceso de monopolio a pluralización. Muy bien, siguiendo lo que hemos venido analizando desde el domingo pasado, aquí el autor propone lo siguiente, dice que en la medida en que las empresas religiosas se ven en la necesidad de considerar las expectativas y necesidades de sus fieles, pero pregunto, ahora queremos hacer un poco más interactivo. Rápidamente la respuesta. Hermano Ever, con una respuesta de 5 palabras máximo. ¿Por qué las organizaciones religiosas ven la necesidad de considerar las expectativas y necesidades de sus fieles? ¿Me repite la? ¿Por qué las organizaciones religiosas ven la necesidad de considerar las expectativas y necesidades de sus fieles? En 5 palabras, máximo. Yo creo que lo hacen porque ellos tienen que ver cómo están, digamos, sembrando la palabra de Dios. Entonces ellos esperan recibir también de parte de los feligreses una buena aceptación y un buen conocimiento. Se pasó de las 5 palabras, pero no hay falla. En el estudio que estamos hablando es porque nos encontramos en un contexto de pluralización religiosa. Entonces, se ven en la necesidad de considerar las expectativas y las necesidades de sus fieles y de otros potenciales adherentes, eso es, cliente potencial, con miras a qué? A mantener las membresías que ya tienen y aumentarlas, porque hay un contexto de competencia, por esa diversidad o pluralización. En ese proceso o en esa medida, los consumidores de bienes religiosos adquieren cierto poder. Y eso, según Michael Portes, le llama poder de negociación del cliente o de los consumidores o compradores. Entonces, los consumidores religiosos adquieren cierto poder para incidir en los productos religiosos que se ofrecen en el mercado o campo, precipitando cambios en las instituciones religiosas. Estas se ven obligadas a adaptarse a este contexto, que se dan a un ritmo relativamente acelerado. En este sentido, la competencia pluralista puede tener efectos tanto de diversificación como de homogenización de la oferta religiosa, y vamos a ver cómo es eso que este contexto puede diversificar y o y u homogenizar. Efectos de diversificación, porque determinadas empresas religiosas pueden especializarse para atender mejor las necesidades de un segmento particular de la población. Ahí es cuando algunas de ellas se enfocan en nichos o segmentos pequeños o públicos objetivos pequeños. Por ejemplo, encontramos en el escenario latinoamericano ofertas religiosas que han adaptado tanto su liturgia, como su doctrina, con el propósito de especializarse en atender las necesidades de los jóvenes, las clases profesionales y los hombres de negocio, por mencionar tan solo algunos ejemplos.
De hecho, ya nosotros al tener un área para jóvenes, un área para niños, un área para damas, esa es una diversificación. Efectos homogenización en términos de la estandarización de ciertos productos religiosos que gozan de una amplia acogida entre los consumidores. O sea, algo es bueno y pega, pues hay más que lo siguen repitiendo eso. En el caso latinoamericano, Bastián ha subrayado la tendencia hacia la estandarización en el seno del pentecostalismo alrededor de 3 productos exitosos. La glosolalia. ¿Alguien sabe qué es la glosolalia rápidamente? ¿Qué es la glosolalia? ¿Alguien? No. ¿Mano Román? La glosolalia. ¿Mano Luis? Hablar en lengua. Excelente, muchas gracias. La glosolalia, excelente. ¿Alguien sabe qué es la taumaturgia? Curaciones. Muy bien, excelente. Y esto sí lo sabemos todos por la película famosa de los 70s. Exorcismos. Sacar los demonios. Correcto. Ahí está. Entonces, estos 3, dentro del movimiento pentecostal desde el siglo XX, es como decir, los productos estrella. Los productos estrella son como con esto agarramos masa, glosolalia, taumaturgia y exorcismos. Durante el proceso de estandarización de algunas denominaciones religiosas pueden arriesgarse e incluso a perder sus rasgos distintivos, tanto litúrgicos como doctrinales, que son, mire bien, sacrificados en la tarea de acomodarse a las exigencias de un mercado religioso competitivo, tal y como los podemos ver en el proceso de pentecostalización del protestantismo histórico en la región latinoamericana. Quiere decir que el pentecostalismo no es solamente ahora una denominación, sino que viene y agarra una influencia de todos. Todos son influenciados por el movimiento. Bienvenida, hermana Eugenia, bendiciones. Entonces, no todas las empresas religiosas tienen la misma capacidad de adaptación a las necesidades y expectativas de los consumidores. Por ejemplo, las instituciones que representan tradiciones de larga data tienen muchos problemas para adaptarse a las necesidades religiosas de los consumidores religiosos contemporáneos, tal y como se puede observar en el caso de la Iglesia Católica, que además está sostenida por un complejo aparato jerárquico y burocrático y que ha enfrentado múltiples dificultades en la misma recepción y asimilación del Concilio Vaticano II, que ese Concilio Vaticano II era una iniciativa de adaptación al mundo moderno. Esta dificultad contrasta con la capacidad de adaptación de las nuevas ofertas religiosas, que sin una tradición en juego, y guiadas generalmente por las orientaciones de un líder carismático, pueden mutar rápidamente, volverse más competitivas, para responder mejor a las demandas de potenciales consumidores. En este sentido, las empresas religiosas, según Berger, tienen 2 opciones típicas puras. Permítame. ¿Cuáles son las 2 opciones? Por un lado, pueden acomodarse a la situación pluralista, modificando constantemente su producto de acuerdo con las exigencias y demandas de los consumidores. O pueden negarse a tal adaptación, tratando de mantener sus tradiciones a cualquier precio. Tradiciones, doctrina, etc. Perdón. En tanto extremos puros, la mayoría de las empresas religiosas optan por la combinación de alguna dosis de adaptación y de tradicionalismo. Entonces este es como un continuo, donde tiene 2 extremos. En un extremo está la adaptación completa al mercado y en el otro extremo es retener la tradición o la doctrina histórica
Y ahí está, de todos los aspectos. Entonces la mayoría se buscan en el medio. Ahora viene el subtema 3, el problema de la regulación. ¿Y por qué aquí habla de regulación? Porque en economía se habla de regulación. Y los que estamos familiarizados un poco con el tema, pues podremos recordar cómo este punto en la parte económica, que por un lado están los neoliberales diciendo el Estado que no regule nada, sino que el Estado no tiene que regular nada, sino que tiene que, lo que regula toda la economía es el mercado. Y el otro extremo es, no, el Estado tiene que regularlo todo. Entonces, viene el problema de la regulación. Ahora aplicado al mercado religioso, mire qué interesante. Uno de los problemas que se desprenden del trabajo de Berger, dice el autor, son los vacíos en términos de la regulación del mercado religioso, que significa la ruptura de la tradicional alianza entre iglesia y Estado. O sea que no lo toca Berger, pero otros sí lo tocan. Biseol señala al respecto que además de la autorregulación del mercado, como decían los economistas, la mano invisible, la mayoría de los estados occidentales modernos mantienen alguna forma de intervencionismo sobre el mercado religioso. Añade que la autorregulación o regulación por el mercado no solo descansa sobre los mecanismos de competencia entre las diversas ofertas religiosas, sino que obedece también a procesos de negociación que se dan en el seno de las mismas organizaciones religiosas y a negociaciones entre estas, el Estado y diferentes actores de la sociedad civil. Entonces, no solo es por el número de competidores o el número de compradores o de consumidores de bienes religiosos, sino que hay otros elementos, lo cual lo vuelve más complejo y más competitivo que solo si fuera por la mano invisible. Esto significa que la ruptura de los monopolios religiosos, que un Estado tenga oficialmente una religión y tenga todo el poder político de esa religión, no se traduce directamente en ausencia de regulación del mercado religioso, sino más bien en multiplicación de las instancias de regulación. Entonces van a haber varios actores o fuerzas, y eso lo vamos a ver cuando lleguemos Dios primero al diagnóstico, que por eso ahí se fijaron en la tabla que mandé, en la última. Hay 9 fuerzas y no 5. Las 5 fuerzas de Porter, las fuerzas de Porter en la economía son 5, pero la tabla que manda tiene 9 fuerzas. ¿Por qué? Porque entonces es más complejo. Dice aquí entonces, para acudir la expresión de lo que dice el autor de apellido Campiche. Veamos cada una de estas instancias de regulación entonces. Número 1, regulación por el Estado. Número 2, la regulación en el seno de las instituciones religiosas. Y número 3, la regulación por el mercado. O sea, una religión o una empresa u organización religiosa es regulada por 3 factores macro. El Estado, la propia institución hacia adentro y el mercado en sí. Número 1, regulación por parte del Estado. Biseul señala que la regulación que mantiene el Estado sobre el mercado religioso obedece a la necesidad de controlar desde arriba los posibles abusos a las libertades individuales que puedan provenir del campo religioso. Otros porque tal vez la religión se le opone a ellos. Como lo señala Durkheim, la religión exacerba muchas veces las emociones y las pasiones, tanto individuales como colectivas. Entonces el Estado dice suave, hay que ver que estén haciendo todas las cosas de manera excelente. Por lo tanto, la intervención del Estado busca evitar que la libre expresión de las prácticas religiosas se traduzca en una amenaza a la seguridad pública, a los derechos individuales, al bien común o, en el peor de los casos, al monopolio legítimo de la violencia. Esas serían las justificaciones de por qué la regulación del Estado estaría presente. En el caso de algunos países de Europa, por ejemplo Francia y España, y en la mayor parte de América Latina,
la regulación por parte del Estado se traduce en la lucha contra las sectas, pero no en la connotación que hemos visto en este material, sino como categoría valorativa usada para estigmatizar grupos potencialmente peligrosos. O sea, que son raros, cultos extraños, que puede representar algún peligro. Entre las empresas beneficiadas por este tipo de regulación se encuentran las iglesias históricas. Al tener entonces antecedentes históricos buenos, tienen beneficios, pero los nuevos que aparecen de ahí de repente son vistos como religiones extrañas y raras, y entonces las van a limitar más. Y especialmente los exmonopolios religiosos en el caso de América Latina, la Iglesia Católica. Estos se benefician en la medida en que su tradición e historia en una determinada sociedad los libera de posibles cuestionamientos sobre su legitimidad y legalidad. Como tienen ese posicionamiento, cuestionamientos que sí deben enfrentar los nuevos movimientos religiosos, porque son nuevos. Para América Latina es posible defender la hipótesis de que los nuevos movimientos religiosos enfrentan mayores dificultades para construir su legitimidad y su legalidad, en la medida en que se alejan de la tradición y de los valores judeocristianos. Por ejemplo, los protestantes son más tolerados socialmente que los mormones o los testigos de Jehová. Ahora aquí tenemos algo interesante. Dice, autores como Fink, Stark e Yanacón consideran que los diferentes mercados religiosos nacionales obedecen a diferentes regímenes de regulación. Tendríamos monopolios, oligopolios, régimen mixto y libre competencia. Que ya sabemos que monopolio es cuando uno solo, oligopolio unos pocos. Régimen mixto es de los dos y libre competencia es que ninguno tiene la supremacía, sino que todos compiten en relativa igualdad de condiciones. Señalan además que la regulación del Estado sobre el mercado religioso tiene consecuencias similares a su intervención en los mercados de bienes seculares. Entonces, una mayor regulación desincentiva la optimización de los productos religiosos y la ampliación de la oferta. ¿El qué? Permítame, hermanazo. Solo un momentito, un minutito y ya vengo. Permiso. Bendiciones. Gracias por su comprensión. Para mientras bebamos agua en botella. Lo cacharon, hermano Román, bebiendo agua en botella. Hay que beber agüita. Mucho tiempo sentado. Solo yo a garganta seca, hasta que llegue la noche. Como mi mamá, solo bebe café. 1, 2, 3. ¿Me escuchan, amados hermanos? 1, 2. Sí. Correcto. Muy bien. Entonces, continuamos con el análisis del artículo. Dice, una mayor regulación, entonces, hace que no se pueda optimizar mucho los productos religiosos y la ampliación de la oferta. ¿A qué se debe esto? A que las empresas religiosas protegidas por el Estado, iglesias en la conceptualización de Bourdieu, los empresarios religiosos, sacerdotes, no están motivados a mejorar sus servicios. En la medida en que cuentan con diversas garantías y subsidios provenientes del gobierno. En situaciones con menor regulación, en la medida en que ninguna oferta con privilegios estatales, las empresas religiosas dependen exclusivamente de los recursos suministrados por los consumidores. Entonces, están dos religiones diferentes. Una tiene subsidio, apoyo, financiamiento, recursos, tiene todo disponible. Entonces, como que se fresquea uno más fácilmente y no se pone tanto las pilas. Pero está la otra religión o iglesia, donde no tiene todo eso, sino que depende exclusivamente, dice aquí,
de los recursos que les suministren los propios consumidores de los bienes religiosos que se puede ofrecer, lo cual genera que competencia, que está en una situación de competencia y que implica eso la necesidad de la creación de estrategias. ¿Ya? Y a eso, y este artículo es para que nosotros analicemos, luego caemos al punto del diagnóstico. ¿Por qué el diagnóstico? ¿Y por qué el plan estratégico? ¿Por qué la necesidad de diseño de estrategia? Correcto, porque aquí estamos viendo desde la antigüedad hasta nuestro contexto actual de pluralización y diversidad. Esta situación, entonces, la de diversidad o pluralización, incentiva una optimización de los productos religiosos. Hay que optimizarlos, que son moldeados de acuerdo a las necesidades de los consumidores. Porque como los consumidores son los que aportan los recursos suministrados, entonces esa es una gran presión, poder de negociación del cliente. Y deben ser por lo menos tan buenos como los ofrecidos por la competencia. En este sentido, los sistemas de menor regulación favorecen a los consumidores, quienes tienen un mayor rango de alternativas para satisfacer sus necesidades religiosas. Stark y Anacone añaden que este fenómeno incentiva una mayor demanda de bienes religiosos, porque si los consumidores están satisfechos, no hay razones para que renuncien a sus consumos. Por lo cual los niveles de participación religiosa tienden a ser altos en sociedades de baja regulación del mercado religioso. Es interesante. El mejor ejemplo de este caso es el de Estados Unidos. Todo lo contrario ocurre en las sociedades donde el mercado religioso está monopolizado por una o dos empresas. Sociedades donde los niveles de participación religiosa tienden a bajar, por ejemplo, como Suecia y Noruega. ¿Hay excepciones a la regla? Sí, lo que menciona aquí. Dice que, sin embargo, diversos autores han señalado múltiples ejemplos empíricos que no pueden ser explicados por esta tesis. Por ejemplo, en países tradicionalmente católicos como Bélgica e Italia, se mantienen altas tasas de participación religiosa, aunque haya un monopolio. Entonces dice acá, Stark y Anacone consideran que una baja regulación y la ampliación de la oferta religiosa estimulan la entrada en el mercado de nuevas empresas. O sea, hay barreras de entrada, eso se le llama barreras de entrada bajas. No hay tantas barreras de entrada elevadas. Entonces hay bajas barreras de entrada al sector, entonces varios nuevos incursionan y entran en la competencia. Esto se traduce a su vez en un mayor pluralismo. Además, en la medida en que un mercado religioso se pluraliza, las empresas tienden a especializarse, concentrándose en satisfacer mejor las necesidades de un segmento específico de la población. Efectivamente, eso pasa. Por lo cual, la pluralización religiosa, en lugar de provocar un declive de la participación de la misma, significa su revitalización. ¿Qué pasa con el caso de América Latina? Los cambios en las legislaciones nacionales para desmontar los privilegios que históricamente le han otorgado los diferentes estados a la Iglesia Católica parecen favorecer la multiplicación de ofertas religiosas. Sin embargo, esto no ha significado la implementación de un mercado religioso de libre competencia al 100%, en el sentido estricto de la palabra, porque si bien garantizan los estados latinoamericanos constitucionalmente la libertad religiosa y de cultos, los estados siguen otorgando en muchos casos privilegios a la Iglesia Católica, expresados por ejemplo en el mantenimiento de concordatos o acuerdos especiales con la Santa Sede. Entonces tienen ventaja ahí, tienen ventaja. Stark y Anacone señalan que en sociedades donde los monopolios religiosos han gozado de una amplia tradición, como es el caso de las sociedades latinoamericanas, las inercias culturales propias de la tradición retrasan la aceptación y expansión de las nuevas empresas religiosas. Entonces, cuando el monopolio está posicionado fuertemente, porque es un monopolio, entonces las barreras de entrada son elevadas, a diferencia de la pluralización. Esto se traduce en un aumento de los costos iniciales que deben asumir las nuevas empresas religiosas, es decir, se aumenta la cantidad
de recursos humanos, materiales que son necesarios invertir antes de que la empresa religiosa pueda por lo menos autosostenerse. Ejemplo de estos altos costos iniciales son los problemas que enfrentaron las misiones protestantes en América Latina, trabas estatales para el desarrollo de sus tareas proselitistas, estigmatización y persecución religiosa. Entonces era más difícil. Estos autores consideran además que entre más regulado esté un mercado religioso, mayores serán los costos iniciales que deben hacer las nuevas empresas religiosas, barreras de entrada elevadas. Esta hipótesis puede ayudar a explicar el lento avance del protestantismo en América Latina durante la primera mitad del siglo XX, periodo durante el que las agencias misioneras tuvieron que hacer grandes esfuerzos e invertir grandes recursos económicos para atraer a los primeros conversos. Este proceso se hace menos costoso en la medida en que las nuevas ofertas religiosas logran erosionar la influencia del monopolio dominante, lo que a su vez facilita la entrada de otras ofertas religiosas en un proceso de apertura del mercado que favorece la pluralización en la sociedad. Sin embargo, en la medida en que una sociedad se pluraliza, el mercado religioso se hace cada vez más competitivo. Y eso va a implicar nuevamente la necesidad de altas inversiones para las empresas que buscan consolidarse. Al principio, las barreras de entrada son bajas, después se vuelven a subir. Paradójicamente, Stark y Anacone consideran que un mercado de baja regulación conviene también para los mismos exmonopolios religiosos, les conviene, pues les exige hacerse más competitivos y creativos en sus estrategias, lo que se traduce en una mejor atención a sus fieles y en una depuración de sus membresías. Y esto es interesante, depuración de membresías. Además, la pluralización de la sociedad puede presionar a los exmonopolios a buscar un mayor compromiso por parte de sus miembros frente a la amenaza que representaría el crecimiento de las nuevas ofertas religiosas. Esta hipótesis puede ser útil para pensar la reacción de la Iglesia Católica frente al avance del pentecostalismo y de los nuevos movimientos religiosos en América Latina, reacción expresada en la revitalización de las asociaciones de laicos, de los grupos de oración, de los movimientos carismáticos católicos, entre otros, como respuesta a este contexto de competencia. Si se tienen en cuenta solo los miembros activos, esta situación podría expresarse bajo la fórmula de una menor cantidad pero mayor efectividad y compromiso de las membresías católicas. Situación que significa el mantenimiento de un considerable poder de movilización social y de influencia política por parte de la Iglesia Católica en la región latinoamericana. Y aquí es una parte interesante. Cuando habla aquí de la fórmula, dice una menor cantidad de personas, pero mayor efectividad y compromiso de las membresías. Efectivamente eso pasa. Si creemos mucha gente, entre más gente puede que el compromiso pueda disminuir. Entre menos gente puede que esa gente esté más comprometida. Luego tenemos el segundo aspecto de regulación de las religiones, la regulación interna. Según este autor, Hervieux Leger, creo que así se pronuncia, señala que la modernidad religiosa tiene entre sus características una menor regulación en el seno de las instituciones religiosas, tanto en la liturgia como en la doctrina. Sin embargo, la regulación interna puede variar en función del peso que tenga en cada institución las jerarquías, los aparatos burocráticos y las tradiciones. Por ejemplo, es mucho más efectiva la regulación en el seno de las iglesias católicas que en la mayoría de los nuevos movimientos religiosos. Una menor regulación interna se traduce en una mayor incidencia de los individuos en el mercado religioso, porque la velocidad es mayor, se optimizan más los procesos. En primer lugar, porque los individuos como consumidores tienen en esta situación una mayor libertad de elegir y mezclar las diversas ofertas disponibles en el mercado, lo que los hace
coproductores de los bienes religiosos que consumen. Pero además, porque las opiniones e iniciativas individuales tienen ahora un mayor peso en la transformación de las tradiciones y estructuras religiosas. Entonces, creando nuevas ofertas. En otras palabras, la desregulación interna de las instituciones religiosas amplía el campo de acción de los actores individuales. En Latinoamérica, a la baja regulación por parte del Estado se añade, en el caso del protestantismo y del movimiento pentecostal, la baja regulación interna. Esto favorece, ¿qué cosa? La proliferación de esas nuevas ofertas religiosas y la informalización del mercado religioso. En la medida en que la mayor dinámica del campo religioso latinoamericano proviene de la incentiva de empresarios religiosos independientes que no se someten a las normas de una institución, asociación o tradición religiosa. Nos referimos a los líderes religiosos generalmente de corte pentecostal, que fundan su empresa religiosa sobre la base de su carisma y creatividad. Este fenómeno, el autor lo denomina explosión o atomización del mercado religioso. En esta situación, la influencia de los teólogos en cuanto a productores de bienes religiosos, en este contexto el artículo habla de teólogos como productores de bienes religiosos. Pierde importancia si se le compara con el poder e influencia de los líderes religiosos carismáticos. ¿Por qué? Por la movilización religiosa, por la movilización social. Mientras las ideas de los líderes carismáticos son divulgadas por las cadenas de televisión, las ideas de los teólogos quedan circunscritas a los debates internos de especialistas. Y mire entonces el contraste entre estos dos grupos. Y luego tenemos aquí el punto interesante: la regulación por el mercado. La autorregulación o regulación por el mercado, que la teoría económica designa como equilibrio del mercado, que no es más que el ajuste automático del precio por la multiplicación de ofertas, tiene, tal y como veremos, muchas limitaciones para explicar el mercado religioso, dice acá. Dice que no lo explica completamente cuando se trata del mercado religioso. Sin embargo, y aquí miren mi énfasis, las empresas religiosas no están exentas de la exigencia inherente a un mercado competitivo. Exigencias entre las cuales encontramos: número 1, las expectativas, gustos y necesidades de los potenciales consumidores, puesto que en la actualidad las empresas religiosas no pueden desconocer la opinión de sus fieles en la toma de decisiones. Número 2, las regulaciones implícitas en las lógicas del marketing, donde se imponen los valores de la eficacia, la eficiencia y la productividad, y donde cada empresa y funcionario se someten a ser evaluados en términos de sus resultados. Y número 3, la posibilidad, condicionada por los recursos económicos disponibles, de acceder a estrategias de marketing cuya efectividad es reconocida. Por ejemplo, acceso a los medios masivos de comunicación constituye una instancia de regulación del mercado religioso latinoamericano, en la medida en que las empresas excluidas de los circuitos mediáticos quedan inmediatamente relegadas a las posiciones periféricas del campo religioso. No obstante, haciendo una actualización, nos encontramos en las redes sociales, porque ya notaron que aquí habla de los circuitos mediáticos como radio, televisión, pero luego entra el marketing digital, porque esto está en el 2010, sí había en redes sociales, pero esta es una cita, pero ya 2023, entonces ya un poco 2020, pandemia, entonces ya actualizando un poco más, entonces no estarían tan circunscritas, no están tanto a la periferia. Circunscrito.
Circunscrito. Ah, ahora entiendo lo que significa esa palabra. Yo me acuerdo que mi tío Marco me decía así, circunscrito. Muy bien, entonces, ¿qué tenemos acá? Ahora viene el análisis de la teoría de la elección racional. Vamos a ver, tenemos... Correcto, hermanazo. Ah, pero ahí está mi hermanazo siempre. Muy bien. Teoría de elección racional. ¿Qué significa esto? Pues lo vamos a ver. Vamos a ver que como venimos diciendo en la regulación del mercado, no explica en su totalidad los fenómenos religiosos, pero sí en parte y en gran parte cuando hay un contexto de pluralización por estos tres elementos que hemos visto. Expectativas, porque hay un mayor poder de negociación del cliente. 2, las lógicas del marketing. 3, la disponibilidad de recursos económicos. Son tres elementos que lo vuelven competitivo. Ahora analicemos la teoría de la elección racional. La teoría de la elección racional es uno de los fundamentos de la economía. Como estamos hablando de economía religiosa, entonces aquí se hace un análisis de que si se aplica o no se aplica esto, la elección racional, al campo religioso. Entonces esta es la pregunta que tenemos en el punto 4. ¿Se aplica o no se aplica al campo religioso la teoría de la elección racional? Y aquí viene la discusión. Algunos de los autores que promueven la teoría del mercado religioso consideran que éste obedece las mismas lógicas económicas generales. Entonces, decimos nosotros, si obedece las mismas lógicas económicas generales, entonces podemos hablar de las 5 fuerzas de Porter, podemos hablar de cadena de valor, podemos hablar del análisis interno y externo de un diagnóstico. Pero aquí vienen algunos cuestionamientos y objeciones. Entonces aquí les presentamos todo. No solo la óptica de que sí es igual y hay otra óptica también, de que no funciona. Entonces aquí se miran todos los puntos de vista. Por lo que puede ser estudiado, dice aquí, por medio de la teoría de la elección racional. ¿Quiénes son los que dicen que el mercado religioso obedece las mismas lógicas de la economía general? Y Anacone es uno de ellos, para quien la religión es consumida actualmente como cualquier otro producto del mercado. Para Yanacone, la religión es otro bien igual, dice, que los bienes seculares. Bueno, vamos a ver esto. Su tesis retoma la idea de Berker, en donde habla de lo siguiente: maximización de la utilidad, preferencias estables y equilibrio del mercado. Habla de 3 conceptos. El individuo busca maximizar su utilidad o su beneficio. Preferencia estable y equilibrio del mercado. La racionalidad económica de los consumidores religiosos los lleva, según Yanacone, entonces defendiendo la teoría de la elección racional y por lo tanto la economía clásica, los lleva a escoger la mejor opción, religiosa en este caso, sopesando para este propósito la relación entre los costos y los beneficios. En otras palabras, una persona va a elegir determinada religión dependiendo del análisis costo-beneficio. Nada más. Pero como ya hemos hablado en el marco de referencia que nuestro paradigma de la realidad es el complejo de la realidad, o la realidad compleja, significa que un solo punto de vista no, hay que integrar todos los puntos de vista, y eso es la interdisciplinariedad. Pero según este señor es solo eso. Ahora dice, los consumidores religiosos mantienen preferencias relativamente estables, por lo cual todo cambio en la demanda obedece a un cambio en las preferencias de los consumidores. Es interesante. En aspectos religiosos las personas son relativamente estables. Podemos decir que sí, o la mayoría de las personas van cambiando de religión en religión tan rápido como cambiamos de marca de pasta de diente. No, no podemos decir, no, nada que ver. Son más estables. Correcto, entonces dice el autor, aquí está. Tienen relativamente estabilidad en ese sentido.
Ok. Para responder a las expectativas de este tipo de consumidores, las empresas religiosas, incluso las más tradicionales, optimizan constantemente su oferta con el fin de atraer nuevos adherentes. Un ejemplo del desarrollo de esta perspectiva lo observamos en la argumentación que desarrolla Yanacone como defensor de la elección racional para explicar las ofertas religiosas costosas, entre comillas, porque no habla de precio, sino de todos los costos de participación, que aparentemente no obedecen a la relación costo-beneficio. Para este propósito aborda el problema que representan los free riders, o una posible traducción sería falsos hermanos, o los gratuitos, porque dice la palabra aquí free, que llegan a los grupos religiosos con la intención de aprovechar los beneficios de estos, pero sin la disposición de asumir los costos de membresía y participación, como algunos 2, 3 hemos tenido acá que llegan al culto. Mire bien, hoy vino uno al culto, quería hablar con el pastor principal y después se fue. Y otro señor igual, aquí a pedir ofrenda, y entonces, esos son los free riders, dice aquí. Pero no sé, y yo le dije, no hoy, uno hace rato, creo que fue el año pasado, que mire, que no sé qué, pero es que, y le dije yo, y hasta me puse a hablar, ¿por qué no viene aquí y busca a Dios primero? Jamás se volvió a aparecer el Señor. Pues esos son los free riders, free, casi no tengo buena pronunciación, free riders. Dice, estas personas llamadas free riders llegan a los grupos religiosos con la intención de aprovechar sus beneficios, pero sin la disposición de asumir los costos de membresía y participación. Según Yanacone, para evitar los free riders, las ofertas religiosas optan por generar costos adicionales, mire qué interesante, no económicos a sus adherentes, como ejemplo, la restricción del alcohol o las prohibiciones morales. Este es un ejemplo desde el punto de vista del sociólogo, porque desde el punto de vista bíblico sabemos que esto no es como que aumento de costos, pero sí hay aumento de costos. Por ejemplo, cuando se forma el staff, ese es un aumento de costos no económicos. ¿Para qué? Para aumentar el nivel de compromiso del servidor. Y ahí hay una depuración de membresías también, dentro de un campo religioso competitivo. De esta manera, estas ofertas religiosas crean mecanismos para depurar sus membresías y mantener dentro de sus filas solo los fieles comprometidos. Esta dinámica optimiza a su vez el acceso a los beneficios que se desprenden de la membresía. En conclusión, las ofertas religiosas son costosas porque excluyen a los free riders, por lo cual ofrecen mayores beneficios para los consumidores que las ofertas religiosas baratas, entre comillas. Y eso es lo que hace rato estábamos conversando con el hermano Luis acerca de la competencia religiosa, de hecho, y de unas iglesias que tenemos, por ejemplo, en nuestro contexto, el staff, servidores del staff, para estar en los cargos. Aumento de costos no económicos para ser parte de la membresía servidora. Pero luego está en la iglesia de que recibe a todo el mundo. ¿Ya? Entonces, en el corto plazo vamos a ver que esas empresas religiosas van a tener mayor membresía que nosotros. Y que se pueden ir de aquí hasta allá. Pero esa oferta religiosa es una oferta religiosa barata, que los beneficios para esos consumidores son menores que los que ofrecen mayores beneficios. Ahora viene lo que dice el Stolz. Stolz es uno de los críticos de la aproximación al mercado religioso a partir de la teoría de la elección racional. Ojo con esto, Stolz es como aquel hermano que me decía en La Habana, me decía, hermano Arcia, estas cosas de la empresa no se aplican a la iglesia. Pues ese es Stolz. Stolz es un crítico sobre la teoría del mercado religioso y la elección racional. ¿Qué dice este señor? Veamos su argumento, porque es un sociólogo también.
Stolz es uno de los críticos de la aproximación al mercado religioso a partir de la teoría de la elección racional, o sea, no descarta todo el mercado religioso, sino a partir de la teoría de la elección racional. Y entre sus consideraciones destacamos las siguientes. Número 1. El supuesto de que las elecciones religiosas buscan constantemente maximizar los beneficios es problemático, en la medida en que no contempla la influencia de la tradición en el comportamiento religioso. Eso es lo que plantea Stolz. Dice, no puede ser posible que el campo religioso funcione como en la economía clásica, porque la gente no está buscando constantemente maximizar sus beneficios, porque muchas veces las personas practican una religión por la influencia de la tradición. Muy buen planteamiento, claro que sí. Además, las decisiones de tipo religioso están determinadas en gran medida por el sistema de valores o convicciones que mantienen los actores, por supuesto, y no solo en el caso de la religión. Me acuerdo que cuando analizamos en una clase un libro que se llama El comportamiento del consumidor, vemos que hay sistemas de creencias y valores de cada categoría de consumidor, y que esos sistemas de valores condicionan los comportamientos del consumidor. En otras palabras, dice acá, la tradición y las convicciones de los consumidores religiosos actúan como variables independientes en la elección religiosa y no tanto por, dice Stolz, en maximizar el beneficio. Esto significa que muchos de los consumos religiosos no son elegidos con base en las preferencias de los consumidores, sino basados en sus tradiciones o convicciones. Muy bien, me gusta el planteamiento, Stolz. Acudiendo a los tipos ideales de acción de Weber, podemos expresar la idea de Stolz con mayor precisión. En asuntos religiosos, la acción está fuertemente orientada por la tradición o costumbre religiosa que tenga la persona. Acción de tipo tradicional. Y también por las convicciones. Acción racional con arreglo a valores, sistema de valores. ¿Qué le importa a la persona? ¿O qué valora la persona? Con base en eso, elige. Por lo que las elecciones religiosas no pueden ser comprendidas satisfactoriamente si se las considera exclusivamente acciones racionales con arreglo a fines. Entonces, el autor del artículo plantea de que efectivamente, ahí tiene razón Stolz, de que solamente maximizar beneficios no es la explicación completa de una elección religiosa, sino la tradición juega un papel clave, sí, y un otro papel fundamental son el sistema de valores que tiene la persona. Bárbaro, es el primer planteamiento de Stolz. Segundo planteamiento de Stolz. Dice, diversos estudios han controvertido la creencia en que los seres humanos calculan constantemente el costo-beneficio en sus elecciones económicas. O sea, lo han discutido. Por el contrario, el comportamiento económico obedece frecuentemente a la rutina o hábitus en términos de Bourdieu. Según Stolz, solo en situaciones excepcionales acudimos a la racionalidad instrumental, o sea, hacer un análisis racional para tomar una decisión. Solo en situaciones excepcionales, dice Stolz. Por esa razón, dice Stolz, una elección religiosa no es racional, porque no es una situación excepcional. Pero luego, aquí el autor va a plantear que sí es una situación excepcional, pero lo vamos a ver. Entonces dice Stolz, inciso A, cuando enfrentamos situaciones desconocidas, es una situación excepcional para acudir a la racionalidad, porque no está dentro de nuestro sistema de mentalidad ni hábito. Entonces eso lo menciona un libro que se llama Pensar rápido, pensar despacio, sobre los dos los dos pensamientos que tenemos. El pensar rápido es todo lo que ya tenemos, lo que manejamos. Cuando es una situación desconocida es pensar despacio.
Pensar rápido, pensar despacio. Entonces dice Stolz, acudimos a la racionalidad instrumental para tomar una decisión racional solo en situaciones excepcionales. Ejemplo, cuando enfrentamos situaciones desconocidas. Y B, cuando los costos-beneficios de una elección son excepcionalmente importantes. ¿Cuál es la crítica que le hacemos aquí a Stolz? Efectivamente, dice aquí. Esta crítica de Stolz es débil si consideramos que las decisiones de tipo religioso, como el cambio de iglesia o de religión, suelen ser asuntos excepcionalmente importantes, por supuesto que es importante. Puede que a algunos no les sea importante y dice, estoy aquí en esta iglesia, estoy en la otra y me da igual. Pero sí, mire, asuntos de tipo religioso como cambiarse de iglesia o de religión suelen ser asuntos que los consumidores religiosos llamados creyentes consideran excepcionalmente importantes. Por lo tanto, ya aquí en ese punto, ya el argumento de Stolz no es tan pesado como el primero con respecto a sus críticas de la elección racional. Número 3. La teoría de la elección racional olvida que la mayoría de las organizaciones religiosas se definen como entidades sin ánimos de lucro. Eso era lo que siempre me decía un hermano, me acuerdo. La iglesia no es una empresa, porque no tiene ánimo de lucro. Por lo tanto, todo esto no se aplica. Entonces, eso es lo que dice Stolz, de hecho. La teoría de la elección racional olvida que la mayoría de las organizaciones religiosas se definen como entidades sin ánimo de lucro, o sea, no son empresa, cuya meta principal no consiste en el provecho económico, sino en la satisfacción de las necesidades de sus miembros o de otros grupos sociales específicos. Volvemos a lo mismo. Esta crítica también es débil, analiza el autor, si recordamos que en el marco del campo religioso, de hecho, sí, efectivamente, todas las iniciativas religiosas, incluyendo las más piadosas, están provistas de intereses. Claro que hay intereses. Entonces es como negar la realidad. No hay ningún interés. Pueden haber excepciones. ¿Qué pasó, Dieguito, Alejandro? Te quiero mucho. ¿Qué pasó? ¿Va donde mamá? ¿Va donde mamá? Vaya, correcto. Entonces, hay intereses. Claro que hay interés. Cuando uno funda una nueva iglesia, tiene interés. Aunque sea iglesia de Cristo, también hay intereses. Entonces, esa es la crítica que se le hace a Stolz. Claro que hay intereses, por lo tanto, sí hay aspectos económicos. No podemos decir que no. No podemos tapar el sol con un dedo. Además, tal y como lo observa Bourdieu, prestar el teléfono. Permítame, hermanazo, ya vengo rápidamente. Bendiciones, 30 segunditos. Gracias, amados hermanos, por la esperadita. Entonces, hay intereses, muy bien, correcto. Hay intereses no solo económicos, sino de prestigio, de fama, de popularidad, de varias cosas. Entonces, sí es como una economía. Además, tal y como lo observa Bourdieu, las contraprestaciones simbólicas que se reciben por estas acciones o decisiones religiosas pueden ser reconvertidas en otras formas de capital, como el capital económico y político. Claro que sí. Mire qué interesante. Hay producción de bienes religiosos, bienes simbólicos de salvación, como lo dice el artículo. ¿Eso se puede reconvertir en otras formas de capital? Sí. ¿Se puede reconvertir en capital económico y político? Claro. En capital de movilización social, en influencia, en apoyo. Y en economía también. En recaudar fondos, Ya un movimiento religioso, una iglesia, por ser iglesia, tiene la facultad de recaudar fondos. Claro, aquí tengo un grupo religioso y yo puedo decir, mira, aquí hay una iglesia, un grupo religioso, necesito un financiamiento para un edificio. Entonces yo puedo mover eso porque hay un grupo religioso.
hay actividad religiosa. Entonces la actividad religiosa mueve fondo económico. Entonces esa es la crítica que se le hace a Stolz. No puedes decir, Stolz, de que son sin ánimo de lucro, por lo tanto no funciona la economía de mercado. Nada que ver. Eso es lo que se le dice a Stolz. Entonces, en el caso de los pentecostalismos latinoamericanos, los pastores de las grandes empresas religiosas no esconden sus intereses económicos, en la medida en que consideran la prosperidad económica expresión por excelencia de su calidad de elegidos. Más bien entonces como que eso lo legitima más. En nuestra opinión, dice el artículo, el autor, uno de los mayores problemas de la teoría de la elección racional para el caso del latinoamericano, entonces ya es nuestro contexto, no hablamos de Europa y Estados Unidos, es Latinoamérica. Por eso fue muy importante este artículo, porque podemos decir, no, es que eso está hablando de Europa, hermano, y no estamos en Europa. Por eso esto es muy bueno, porque es el contexto de Latinoamérica, de México para abajo. Es la precaria individualización de la sociedad. Ahí tiene sus limitaciones. ¿Cómo así? Mire bien, la teoría de la elección racional es individual. Por lo tanto, para el caso de Latinoamérica tiene limitaciones. Porque en el caso de Latinoamérica el individuo al 100% no toma una decisión individual. ¿Me explico? ¿Por qué? En otras palabras, la ausencia de una cultura basada en la autonomía del sujeto. En los espacios rurales, por ejemplo, de Latinoamérica e indígenas, en los que predomina estructuras religiosas de tipo comunitario, las conversiones religiosas tienen un carácter masivo, orientadas por la influencia de los caciques. En el caso urbano, y eso lo hemos visto un montón de veces, Jinotepe, Managua, Telpaneca, Estelí. En el caso urbano, las preferencias religiosas están fuertemente ligadas a los vínculos familiares, correcto. Y por eso aquí nosotros tenemos el enfoque familiar. Y por eso, si se fijan, el diseño de las tribus, cada tribu es una familia. Porque la influencia de la familia es potente. Porque ese es el contexto urbano latinoamericano en el aspecto de la religión. Y ahora vienen los bienes religiosos. Aquí viene a explicar cuáles son esos bienes religiosos que se producen entonces, y no solo se producen, sino se administran y se distribuyen en el mercado religioso. Aunque Bourdieu define claramente el capital religioso alrededor de la autoridad y la capacidad de movilización social de los líderes religiosos, Stolz subraya los problemas que ha tenido la perspectiva del mercado en la definición de lo que debemos entender como bienes religiosos, bienes sagrados o bienes simbólicos de salvación. Ajá, muy bien, vamos a analizar. Su revisión teórica le permite la siguiente clasificación de los bienes religiosos. En los siguientes. Primer tipo de bien religioso, promesas de compensación futuras o trascendentales. Segundo, beneficios que se desprenden de la membresía de un grupo religioso. Número 3, los servicios. Número 4, las actividades colectivas o bienes comunitarios. Número 5, bienes públicos o servicios caritativos. Y número 6, estatus. Analicemos cada uno. Número 1. Los bienes religiosos como promesas de compensación futuras o trascendentales. ¿En qué consiste este bien religioso? Bueno, las compensaciones religiosas pueden ser mágicas, como curaciones por ejemplo, o trascendentales, es decir, estar reservadas a la vida en el más allá, como disfrutar del cielo o del paraíso. Al ubicarse en el futuro o en el más allá, la garantía de estos bienes no puede ser verificada empíricamente, ¿correcto? Entonces ahí entra más la fe. Número 2. Los bienes religiosos entendidos como los beneficios que se desprenden de la membresía en un grupo religioso, que se desprenden de ser parte del grupo religioso. La membresía en un grupo religioso incluye ciertos derechos, privilegios y deberes, contraprestaciones.
Un trabajo clásico sobre los beneficios económicos que se desprenden de la afiliación a un grupo religioso es el trabajo de Weber. Qué interesante, Weber hizo ese estudio sobre las sectas protestantes y el espíritu del capitalismo. Weber, 1983. Ser miembro de un grupo religioso implica acceder al capital social que éste otorga y a las ventajas que se desprenden de sus dinámicas solidarias. Claro, no nos dejamos morir. Y ese sería el beneficio que se desprende de la membresía. Número 3, de bienes religiosos. Los bienes religiosos como servicios. Los servicios son las acciones que una empresa o un grupo ejecutan con miras a satisfacer las necesidades de los beneficiados por estas prestaciones. Kotler, 75. Los servicios son generalmente inmateriales y no pueden ser transferidos ni almacenados como los bienes, que son tangibles. En el caso de las iglesias cristianas podemos clasificar como servicios los sacramentos, bautismos, matrimonios, funerales o la cura de almas, visitas a los enfermos, consejería, satisfacer necesidades espirituales, eso es cura de almas. Algunos servicios pueden estar reservados exclusivamente a los miembros del grupo religioso y ser financiados por las donaciones de los miembros o por sus actividades voluntarias. A otros se les puede atribuir un precio y pueden ser ofrecidos como una mercancía, como ocurre frecuentemente con los matrimonios y los funerales en las comunidades cristianas o católicas, porque ahí hay un precio, ¿verdad? Para bautizar a un bebé hay un precio para matrimoniar y así. Número 4. Los bienes religiosos como actividades colectivas o bienes comunitarios. Los bienes comunitarios son bienes que se producen y consumen colectivamente. Ejemplos de actividades colectivas serían los cultos religiosos, los coros de las iglesias, la oración comunitaria y las fiestas religiosas. No siempre es fácil, dice acá, distinguir las actividades colectivas de los servicios. Ambos son ofrecidos gratuitamente y financiados indirectamente por donaciones o el servicio voluntario de los miembros. Las actividades colectivas pueden, asimismo, ser reservadas a los miembros del grupo o abiertas al público. En la actualidad, algunas actividades colectivas de tipo religioso se venden como espectáculos o servicios y entran en competencia con el mercado cultural y de las actividades del ocio. Encontramos, por ejemplo, los conciertos de música religiosa que en el caso del pentecostalismo atraen multitudes, similares a las congregadas por las grandes estrellas de la música secular o las peregrinaciones religiosas que son simultáneamente excursiones turísticas. Y esto es interesante porque yo nunca había visto la peregrinación religiosa como una excursión turística, interesante. Número 5. Los bienes religiosos como bienes públicos o servicios caritativos. Los grupos religiosos dispensan frecuentemente servicios a los sectores sociales vulnerables. Por ejemplo, ayudan a extranjeros o brindan apoyo humanitario en las catástrofes, aunque Stolz reconoce que es difícil hablar de un mercado en el caso de estos bienes. Argumenta que son producidos y consumidos y que las organizaciones religiosas compiten con otras empresas que ofrecen este tipo de servicios. O sea, compiten por quién ayuda más y mejor. Y eso, ya haciendo una aplicación también, sería como la responsabilidad social empresarial aplicada a las religiones, que sería responsabilidad social religiosa o eclesial, responsabilidad social eclesial. Lo cual, ¿qué genera eso? Una mejor imagen de marca, relaciones públicas. Los bienes religiosos como expresiones de estatus. Las empresas religiosas ofrecen beneficios económicos y simbólicos a sus fieles relacionados con las posibilidades que tienen sus miembros de alcanzar prestigio, influencia o autoridad en el seno del grupo religioso, ocupando cargos de liderazgo como pastor, diácono o anciano. Ese es otro bien religioso. Las empresas religiosas obedecen a lógicas similares, mire bien, a las del mercado de trabajo, en lo referido a sus cargos profesionales. Y esto yo lo mencioné el año pasado, sobre el mercado de los misioneros, de los evangelistas, donde hay oferta-demanda. Y habíamos hablado desde el punto de vista bíblico sobre el llamado de Dios.
Eres llamado por Dios, está en YouTube, no se lo pierda el mensaje, Iglesia Verdadera. Los sacerdotes y los pastores deben, por ejemplo, acreditar su talento, experiencia y formación profesional. Por ejemplo, eres egresado de Vica, eres egresado de Bacter, entonces eso te da mayor que aval. Mientras tanto, los puestos no remunerados económicamente suelen otorgar beneficios simbólicos que son apetecidos por los miembros del grupo Stolz 2007. O sea, pertenencia, desarrollo ministerial, involucramiento, reconocimiento, apoyo, ánimo, ser tomado en cuenta, etc. Los 4 últimos tipos de bienes están ligados a la membresía religiosa y suelen ser financiados por los miembros a través de contribuciones y donaciones. En contraprestación, algunos de estos bienes o todos están reservados exclusivamente a los miembros. Ese es nuestro caso, ¿verdad? Solo los miembros. A partir de una lectura del trabajo de Weber, Stolz propone un acercamiento diferente a los bienes religiosos, basado en la distinción entre fines y medios religiosos. Es decir, ciertos bienes religiosos pueden ser considerados como medios para alcanzar otros bienes más elevados que constituyen los fines. Por ejemplo, el ser miembro de un grupo religioso y poder participar de sus rituales constituyen medios para alcanzar la salvación en el más allá, vida eterna o paraíso. Este acercamiento le permite proponer una serie de postulados. Número 1. En tanto medios o fines, los bienes religiosos pueden ser calculados racionalmente. Ahí sí. 2. La búsqueda de los fines religiosos y la implementación de los medios para alcanzarlos implican para el creyente, en tanto consumidor religioso, la adopción de una cosmovisión y unas prácticas que tienen implicaciones en su estilo de vida. 3. Los bienes religiosos satisfacen necesidades tanto psicológicas como sociales. En la perspectiva weberiana se destacan las necesidades existenciales de dotar de sentido a la vida. 4. Los bienes religiosos están íntimamente ligados a relaciones de autoridad, lo que implica luchas sociales por su apropiación, tal y como lo había señalado ya Bourdieu. O sea, luchas por el liderazgo. Y ahora tenemos el subtema de las transacciones, porque es otro concepto de marketing, las transacciones. Para Stolz, el término transacción designa un intercambio de bienes y servicios en un sentido amplio que incluye el intercambio de bienes materiales, inmateriales o simbólicos, de servicios y de derechos. En esta perspectiva, prácticamente toda forma de interacción puede ser vista como una transacción. Stolz encuentra que en el mercado religioso se dan los siguientes tipos de transacciones. Número 1. Transacciones entre vendedores y compradores, en las que los actores solo toman en cuenta sus utilidades e intereses y donde la interacción es descrita en términos del intercambio de mercancías religiosas. Número 2. Transacciones concernientes a la membresía o afiliación. El estatus de miembro implica una relación contractual con la empresa religiosa. Esta otorga una serie de derechos, servicios y posibilidades de participación, incluido en ocasiones el derecho a participar en las decisiones del grupo. En contrapartida, con los miembros pagan dinero, tiempo o servicio voluntario su participación. Ahí hay otra transacción. Transacciones por servicios. Las transacciones entre las empresas religiosas y sus colaboradores tienen generalmente la forma de un contrato laboral. En el caso del personal profesional, nos referimos por ejemplo a los pastores o sacerdotes. O pueden ser un acuerdo implícito en el que se intercambia un servicio por algún tipo de bien simbólico, reconocimiento, prestigio o hasta indulgencia, en el caso de los colaboradores voluntarios. Un problema que señala Stolz en relación con la teoría de la acción racional es que ésta da por sentado que los participantes del mercado religioso se ven recíprocamente como productores y consumidores o como vendedores y compradores, y que la interacción se basa fundamentalmente en una transacción económica, por lo que los participantes se evalúan recíprocamente basados en sus intereses. Esto sí hay una distinción muy remarcada. Por ejemplo, el consumidor religioso evalúa al pastor
o al sacerdote con base en sus cualidades profesionales. Nuevamente, la crítica de Stolz puede ser retomada a partir del trabajo de los clásicos. ¿Cómo así? Que se le hace una crítica a este argumento o esta idea de Stolz. Acudiendo a los aportes de Tonis y Durkheim, podemos decir que la teoría de la elección racional parte del supuesto de que en las comunidades religiosas priman las relaciones de tipo contractual, o sea, propias de la solidaridad orgánica, donde domina el interés y la evaluación del otro, se hace con base en el rol que éste desempeña en la división del trabajo, en una evaluación específica. La teoría de la elección racional no advierte que los grupos religiosos son espacios comunitarios por excelencia, de solidaridad mecánica, donde el otro suele ser evaluado integralmente y no solo con base en sus roles económicos o profesionales. Por ejemplo, en una congregación protestante, no solo es importante para los fieles que el pastor sea buen predicador, es importante además que sea un buen ciudadano, esposo y padre de familia. Se debe recordar en este sentido que la solidaridad mecánica se construye sobre los aspectos culturales que comparten los miembros de un grupo, que les son comunes y por lo cual son una comunidad. Una comunidad comparte los mismos valores. Tal y como nos lo recuerda la calificación del otro como hermano, compañero, camarada, tan frecuente en las agrupaciones religiosas. En cambio, las relaciones contractuales típicas de solidaridad orgánica se construyen sobre la idea de que el otro es diferente en tanto tiene una cualidad o un bien del que carecemos o necesitamos. Por lo cual la evaluación del otro suele reducirse a sus cualidades específicas, generalmente cualidades profesionales. Entonces aquí hay una distinción. Estas aclaraciones teóricas no significan que las relaciones en el seno de los grupos religiosos estén desprovistas de intereses, como ya hemos señalado, dice acá, sino que más bien pretenden subrayar los problemas de reducir dicha interacción a su dimensión exclusivamente económica. ¿Hay una dimensión económica? Sí, pero exclusivamente económica, no. Desconociendo sus demás connotaciones. ¿Hay más connotaciones que integran el todo? Es correcto, por eso se requiere una interdisciplinariedad. Y luego tenemos la competencia entre empresas religiosas y empresas seculares. Y solamente ahí está. Y aquí viene el subtema, el último subtema es este, la competencia entre empresas religiosas y empresas culturales y la conclusión del artículo. Y luego vamos a evaluación, no ahorita, sino entre las semanas les mandamos el link. Dios primero que sí. Hay competencia entre empresas religiosas, sí, pero también entre empresas religiosas y empresas seculares. Como lo muestran los trabajos de Wilson, la secularización implica, a su vez, los procesos de diferenciación y autonomización de las esferas sociales. Esto ha acarreado que las empresas religiosas deban enfrentar actualmente la competencia de ofertas seculares. ¿Por qué? Porque lo secular se ha metido en áreas donde la religión había atendido anteriormente. La competencia de ofertas seculares que se ocupan de atender las necesidades que tradicionalmente habían estado bajo el dominio de las instituciones religiosas. El desarrollo independientemente de las esferas jurídica, educativa, científica y política y la competencia que éstas implican en tanto cosmovisiones y ofertas de servicios. Son ejemplos de este proceso. Actualmente, por ejemplo, la cura de almas, que es atender las necesidades internas de la persona, compite con el psicoanálisis o con la terapia cognitiva. La oferta secular de técnicas de superación personal también, o con organizaciones especializadas en atender las necesidades psicológicas de sectores sociales específicos, como parejas homosexuales, alcohólicos, entre otros. Las empresas religiosas reaccionan al respecto
con miras a mantenerse competitivas. Mire qué interesante. ¿Cómo? ¿De qué forma? Un ejemplo lo podemos observar en la psicologización del mensaje cristiano, que es la mezcla de la doctrina con las ideas y terapias del psicoanálisis. O en algunos casos, con la psicología positiva, por ejemplo, cuando hablamos de gratitud. La Biblia ya hablaba de gratitud y viene la psicología positiva, habla de los beneficios de la gratitud, por ejemplo, y ahí convergen, entonces bárbaro, un buen dato y lo lanzamos en la prédica. Eso se llama psicologización del mensaje cristiano. Oferta de moda en las nuevas comunidades pentecostales urbanas latinoamericanas. En cuanto a la función de construir lazos comunitarios, diversas ofertas concurren hoy con las comunidades religiosas. Hay una competencia. Colectividades que van desde los partidos políticos, grupos que se reúnen para practicar deporte, compiten también. Algunos de estos espacios ofrecen rituales de integración similares a los religiosos, que permiten a los participantes fundirse con la masa y experimentar una identidad colectiva, tal y como lo describe Durkheim. Además, estas ofertas seculares pueden representar también espacios de construcción y reconstrucción de valores y sentido, tal y como lo describen Berger y Lungermann cuando hablan del papel de las instituciones intermediarias. Nos referimos, por ejemplo, a asociaciones juveniles, subculturas y ONGs. Sin embargo, los valores profundos, las convicciones y los tabúes siguen estrechamente ligados a la socialización primaria y por esta vía a la familia. El enfoque familiar por eso es fundamental. Institución que sigue construyendo un importante espacio de reproducción de los valores y las tradiciones religiosas. A manera de conclusión, después de haber hecho todo este análisis histórico, social, religioso, antropológico, ¿cuál sería la conclusión de este estudio? Que nos encontramos en una competencia, la competencia por membresías. Para Stolz, el fenómeno más próximo a un mercado religioso ideal es la competencia por las membresías. Desde el punto de vista de la racionalidad económica, los individuos solo conservarán su membresía en un grupo religioso, mire la tesis que concluye, si se encuentran satisfechos con los bienes y servicios recibidos y si la utilidad de estos bienes justifica los costos de afiliación. Ahí lo pongo en subrayado. Pregunta de examen. Los individuos solo conservarán su membresía en un grupo religioso si se encuentran satisfechos con los bienes y servicios recibidos y si la utilidad de estos bienes justifica los costos de afiliación. Esta demanda por el aumento del poder de negociación de los consumidores religiosos presiona las empresas religiosas a ofrecer bienes y servicios atractivos en la medida en que se encuentran en competencia con otras ofertas religiosas y seculares, para mayor remate, que persiguen la misma meta. ¿Cuál es la misma meta? Atraer nuevos miembros y mantenerlos ya afiliados. Esa sería la tesis concluyente del artículo. Los límites a las innovaciones de las ofertas religiosas por parte de las religiones se darán en los siguientes términos. Los límites impuestos por sus tradiciones religiosas y sus estructuras burocráticas, así como estarán sujetos a no comprometer el cumplimiento de su misión religiosa. En el caso de algunas ofertas religiosas exitosas en América Latina, como por ejemplo los pentecostales y los testigos de Jehová, se puede subrayar que un aspecto importante de su misión, tal vez el más importante, está relacionado con alcanzar nuevos adeptos para sus congregaciones. En ese sentido, su misión religiosa y su objetivo en el mercado religioso convergen en una única meta: maximizar la eficacia de sus estrategias proselitistas. Stolz nos presenta un listado de indicadores útiles para medir el éxito desde el punto de vista de la sociología de la religión, de las empresas religiosas.
especialmente de las vinculadas en alguna medida a la tradición cristiana. Según Stolz, ¿qué sería una empresa religiosa exitosa? Número 1, el aumento en el número de sus miembros. Número 2, el estatus de las posiciones individuales que ofrecen son muy apetecidas, en tanto que pertenecer al círculo de sus empleados líderes y voluntarios ofrece beneficios económicos y simbólicos. Número 3, los servicios ofrecidos por la empresa religiosa son demandados de manera creciente. Número 4, las actividades colectivas y bienes públicos que producen tienen una amplia visibilidad social, por ejemplo, difundidos por los medios masivos de comunicación. Y número 5, logran atraer cuantiosas donaciones económicas. Esos son los 5 indicadores de éxito de un grupo religioso, según Stolz. Teniendo en cuenta que históricamente la acción de las iglesias cristianas no ha estado sujeta a las fronteras nacionales y que la tendencia transnacional de las empresas religiosas se ha acentuado gracias a la globalización, podemos añadir como uno de los indicadores de éxito de las empresas religiosas contemporáneas su capacidad de superar su carácter de oferta local para constituirse en empresas religiosas transnacionales o, en el mejor de los casos, multinacionales. Bibliografía, aquí está. ¿Cuál es la conclusión teórica del artículo entonces, amados hermanos? La competencia por las membresías. Los individuos solo conservarán su membresía en un grupo religioso si se encuentran satisfechos con los bienes y servicios recibidos y conforme a sus expectativas, lo que esperan. Si no es conforme a sus preferencias o expectativas, bueno, yo me voy de aquí, amado hermano, y me voy a Santa Rosa, me voy a Belén, me voy a las Lomas de Jinotepe o a Diriamba. ¿Hay competencia? Vamos a terminar, amados hermanos, y lo vamos a ver con la ayuda del Señor en el diagnóstico organizacional. Vamos a concluir con una oración y vamos a suplicarle entonces a nuestro hermano Ever Sánchez. Está por ahí, hermanazo Ever, que si puede hacer una oración por la implementación total del proyecto Eclesia, los planes, el staff, los servidores y que crezcamos en la obra del Señor. Después y el diagnóstico. Y después del hermano Ever, nuestro hermano Luis en oración de conclusión. Igual no sé si tienen algún comentario, ¿no? Porque es un documento bastante importante. Sí, hermano Román. Sí, porque, bueno, o sea, como comentario final del documento, ¿no? Ya que lo leímos completo todo, me parece que es un documento que históricamente arroja luz sobre cómo han sucedido las cosas, ¿no? Y cómo y cuál es el estatus más o menos actual que tenemos, porque es hasta 2010 que se hizo, pero tampoco es gran diferencia lo que ha cambiado, ¿no? Seguimos en una progresión incluso más grande de lo que había en ese momento y la lucha por la membresía y todo esto, ¿no? Entonces, más que este artículo, más que decir lo que es bíblicamente correcto, nos dice qué ha pasado históricamente y en qué situación nos encontramos. O sea, qué están haciendo los grupos religiosos actualmente, ¿no? Incluso hoy en día más, pasado ya 13 años, ¿no? De este estudio. Ahora, ¿cuál es la idea con esto que retomo, ¿no? Que es bueno plantear esto porque no pensemos de que vamos a tomar esto como una verdad objetiva y que vamos a hacer esto mismo que están haciendo los demás grupos religiosos, ¿no? Nacionalmente, los países toman la religión como organizaciones no lucrativas, pero en realidad no es así. La mayoría de las organizaciones religiosas hoy en día se comportan como organizaciones con ánimos de lucro potentemente. O sea, hay un documental en Univisión que se llama Los Magnates de Dios y que habla de las personas más multimillonarias de la fe, ¿no? Entonces, que personas que, como leíamos un poco también en el informe, buscan dinero, no buscan predicar la palabra, llevar a las personas a Dios, no. La mayoría buscan enriquecerse, la mayoría buscan
posicionamiento, influencia, poder político, todas estas cosas. La mayoría no busca llevar a las personas a Dios. Entonces, a pesar de que todos globalmente están enmarcados como organizaciones no lucrativas, pero en realidad no es así, ¿no? Entonces, con esta idea tendríamos que ver, ¿no? O sea, una organización con ánimo de lucro se comporta de una forma. Una organización con ánimo de lucro que busca dinero, que busca un estatus político, poder, etcétera, pregunta a las personas, ok, ¿cuáles son tus gustos? ¿Cuáles son tus preferencias? Y en base a tus gustos y preferencias yo adapto mi producto. O sea, si tú quieres que acá sea una discoteca, hacemos una discoteca y le ponemos Cristo afuera, ¿no? Como pasa en España, como dijimos la vez pasada. O si ustedes quieren que la religión sea homosexual, bueno, hacemos una iglesia homosexual, como hacen en Colombia, que hay una iglesia liderada por un transexual. O no, o sea, no importa que no sea cristiano, bueno, hacemos una iglesia como la de Canadá, que hay una mujer que predica, que es atea, pero como es una gran oradora, entonces ella es la predicadora en ese lugar. Entonces, o sea, se ven cosas totalmente por la tangente de lo que verdaderamente, bíblicamente debería de ser. ¿Por qué? Porque estas empresas con ánimo de lucro, con ánimo de poder, con ánimo de sus intereses personales, adaptan la Biblia a lo que las personas pidan. O sea, usted lo quieres blanco, lo quieres negro, quieres que prediquen las mujeres, no quieres que prediquen las mujeres, quieres que aquí hagamos fiesta, como dijimos la vez pasada, la iglesia católica, Cristo negro allá, y salen bailando los diablitos en esas iglesias. O sea, así se llama la tradición, los diablitos, y salen disfrazados de demonios a bailar a las calles, y es un rito que la iglesia católica ha tomado y se ha vuelto algo tradicional, ¿no? Diciendo que es costumbres y esto. Entonces, ¿con el ánimo de qué? Con el ánimo de conseguir adeptos, ¿no? Adeptos, con el ánimo de conseguir dinero y poder político y todo lo demás. Entonces, obviamente, haber estudiado este informe no es con el ánimo de ver lo que hacen, meternos a la corriente y nadar como ellos están nadando. No, sino de conocer lo que están haciendo y desde la lupa bíblica, como decíamos al principio, hacer las cosas correctamente, ¿no? Entonces, aquí hay un gran reto para nosotros, porque no nos podemos comportar como estas sectas. No podemos transformar el evangelio a lo que la gente quiera. O sea, decía un predicador en una ocasión, si una persona del mundo llega a la iglesia y se siente muy cómodo y se siente súper genial, esa predicación no sirve. Esa predicación no sirve porque la palabra tiene que confrontar. La palabra tiene que decirle a la persona, eres un fornicario, eres un mentiroso, eres un adúltero. O sea, tiene que hacer ese cambio, ¿no? De la mentalidad. La persona tiene que sentir eso. Pero si solamente siente amor, aceptación, entonces nos convertimos en estas iglesias que aceptan todo, son permisivas, ¿no? O sea, si tú quieres estar con tu madrastra, pues está con tu madrastra, como pasaba en Corintios. Entonces, no debe de ser así. Entonces, ahí está el reto, ¿no? Comportarnos como lo que somos, una organización sin ánimos de lucro, pero que obviamente sí maneja, toda la organización sin ánimo de lucro maneja cierta parte financiera, ¿no? Entonces, pero sin caer en ese aspecto, ¿no? De decir, ok, vamos a cambiar el evangelio, vamos a cambiar las cosas para que se adapte a lo que la gente quiere, para que se quede. Porque ¿qué nos vale a nosotros tener un estadio lleno de 100,000 personas, no caber allá en el local, si lo que tenemos es antibíblico? Entonces no sirve para nada, ¿no? O sea, no es lo que nosotros deseamos hacer. Entonces, está súper genial que podamos haber analizado esto para saber cómo actúan afuera y también para reflexionar cómo estamos actuando nosotros y hasta qué punto podemos llegar en esos aspectos. Porque hay puntos no doctrinales que sí se pueden ajustar para que las personas puedan sumarse, ¿no? Y no ser tan tajantes en esos aspectos. Pero hay puntos que son doctrinales que no se pueden cambiar, ni se pueden torcer, ni maquillar para que parezcan seculares, que eso no se puede hacer, ¿no? O sea, no, si los hermanos dicen, no, mejor tomemos la Santa Cena el sábado, no, eso es imposible, eso no va a pasar. No, que pongamos un par de guitarritas o un pianito, nada más, no, eso es imposible, eso no va a pasar. Entonces, eso, aunque todo el mundo quiere y aunque todo el mundo se quiera ir, nos quedamos dos, pues nos quedamos dos y el Señor va a añadir según su voluntad. Pero nos vamos a quedar con lo que bíblicamente es correcto, ¿no? Pero demás cosas que no son medularmente bíblicas, sí se pueden adaptar a los hermanos, ¿no? O sea, horarios, actividades, para que los hermanos puedan sumarse, para que se puedan interesar un poquito más y hacer ese transcurso más del cambio de mentalidad a la parte espiritual más fácil, ¿no? Así que estos serían, por ejemplo, mis comentarios sobre el artículo que hemos leído. Gracias.
Amén. Gracias, hermano Román. Excelente su comentario. Efectivamente, igual para dar comentarios finales sobre el artículo, yo creo que pudiéramos retomar lo siguiente de todo el análisis. Eh, Número uno, que existe competencia religiosa, sí existe competencia religiosa. Eso sería lo que esta cosa podríamos retomar. Sí, sí existe. Al existir, nosotros entonces estamos en necesitamos estrategias para para realizar esa competencia. Efectivamente necesitamos estrategias para incursionar y avanzar. Necesitamos ventajas competitivas. Esas estrategias van a estar basadas en los principios de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la sabiduría por encima de toda la sabiduría de este mundo. Y ahí tenemos la ventaja competitiva, la palabra de Dios. Los líderes de las iglesias de Cristo, las iglesias de Cristo, por llamarnos iglesia de Cristo, ¿estamos exentos a comportarnos como la secta? No estamos exentos a comportarnos como las sectas religiosas. Nosotros mismos, como decía el hermano Román, es para evaluarnos también, ¿verdad? Nosotros mismos, iglesia de Cristo, la familia de Dios y no TP Centro, podemos ser así también, estar siendo así, o no, o ser otros, o ser todos en competencia, igual. Entonces, no significa que porque hay Romanos 16 significa que no, nosotros no somos así. Son los del mundo los que son así. Nosotros no competimos, son los del mundo los que compiten. Entonces, no significa necesariamente que no exista eso. Y de que hay un continuo entre doctrina y costumbres y tradiciones religiosas y la adaptación completa al cliente. Esos son los extremos. ¿Cuál sería lo que nosotros vamos a tomar? Nosotros nunca abandonar, obviamente, la sana doctrina de la palabra de Dios. Pero hay aspectos de nuestra práctica que no son específicamente doctrinales, por ejemplo, en donde podemos nosotros implementar esas estrategias para poder ser competitivos. Y ser competitivos significa desarrollarnos a pesar de la intensidad de la competencia, porque hay competencia y hay fuerzas en el entorno macro y micro del sector. Son 9 fuerzas. Entonces, eso va a ser muy importante. Mire bien lo que dijo el hermano Román aquí y todo lo que hemos analizado para la evaluación. Esta semana le vamos a mandar los links. El próximo domingo vamos a tener break y Dios primero el otro. Tenemos la presentación del diagnóstico organizacional aplicado a la iglesia 2021-2022 con todos los fierros, análisis externo, análisis interno también. Entonces vamos a hacer hermano Ever, yo creo que está por ahí hermano Ever Sánchez. Acaba de salir hermanazo. Mencionándolo salió. Pues entonces vamos a hacer la oración, su servidor a hacer esa oración y luego le mando a Luis en oración de conclusión. Oremos entonces. Gracias Señor te damos por el privilegio que nos das de servirte. Bendice Señor todo lo que estamos haciendo. Gracias por el privilegio. Bendice cada actividad, todos los planes de los ministerios que son la implementación del proyecto Eclesia. Te damos gracias porque nos has ayudado hasta hoy. Provéenos todos los recursos necesarios para poder glorificarte y servirte cada vez más y mejor. Bendice al staff, a los administradores, a los colaboradores, a toda la fraternidad, que podamos sumarnos en cada uno de los objetivos de Dios para la iglesia. Te rogamos, Señor, todas estas cosas y te damos gracias sabiendo que tú eres bueno y para siempre es tu misericordia y que puedas bendecir cada actividad, cada dinámica, cada del diagnóstico, cada estrategia, que sea todo conforme a tu voluntad y tu sabiduría. En el nombre de Jesucristo pedimos y te damos gracias. Amén. Nuestro hermano Luis entonces nos despide en oración de conclusión. Está mudo, está silenciado.
Está silenciado.